Hola, hola, ¿cómo están? Qué gustazo estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre es hermoso el poder saber de Dios y conocer a Dios. Esto es importante entender la diferencia, no es lo mismo saber de que conocer a. Y el propósito de este discipulado, que se llama Principios Bíblicos para Triunfar, es el que tú conozcas a Dios de una forma que el conocimiento que tú estás recibiendo de Dios, que tú recibes de Dios, te lleve a tener una vida en triunfo. Dios, eso es lo que quiere. Recuerda lo que dice la palabra en 2 de Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y la condición es estar en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es no solo haberlo aceptado y recibido como una verdad en mi vida, como mi Señor y mi Salvador. Cuando nosotros recibimos la verdad que dice la Biblia acerca de Jesucristo, nosotros estamos recibiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Todo lo que es verdad es Jesucristo. Entonces, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que cuando nosotros recibimos como verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, nosotros oímos eso y lo creemos, lo aceptamos como verdad en nuestra vida. En ese momento nosotros recibimos a Cristo y estamos en Cristo. Ese es estar en Cristo por el evento de haber nacido de nuevo o de haber vuelto a nacer del Espíritu. Como dijo Cristo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nacemos del Espíritu cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Ahí es cuando volvemos a nacer en Espíritu. Y también dice la palabra, dijo Cristo, es necesario también nacer del agua. Esto es cuando tú te bautizas en agua por inmersión, por inmersión. Ahí es cuando tú has nacido del Espíritu y del agua. Del agua es salir del agua como Cristo salió del agua en el río Jordán cuando Él fue con Juan el Bautista y se bautizó siguiendo las instrucciones. Le dijo, ¿verdad? Cristo le dijo a Juan: es necesario obedecer a nuestro Padre, es necesario que se cumplan las Escrituras, dependiendo la versión que tengas, pero eso es lo que Jesucristo dijo. En esencia es necesario hacer que se cumplan las Escrituras, es lo mismo que si hubiera dicho: es necesario obedecer a Dios Padre. Entonces, Él ahí nace del agua, había nacido del Espíritu cuando fue engendrado en el vientre de María, en su propio cuerpo. De María tú eres engendrado en tu propio cuerpo, y ahí es cuando tú has vuelto a nacer, y ahí es cuando tú estás en Cristo. Pero también estar en Cristo significa por proceso, y estar en Cristo eh, eh, por el proceso es cuando tú estás oyendo y haciendo la palabra, oyendo y haciendo la palabra. Y esto es lo más importante en nuestra vida. No solamente aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, no solamente aceptar la verdad de Él como una verdad en nuestra vida o la verdad de nuestra vida, sino también oír y obedecer la palabra de Dios. Recuerda, Jesucristo dijo: mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra. Y cuando tú estás oyendo y haciendo la palabra, es cuando tú estás enfilándote en el camino que es difícil y es estrecho y difícil de llevar, como dice la palabra, pero es cuando tú vas a empezar a triunfar. ¿Por qué es estrecho y difícil? Porque no requiere
No es un camino en el que te puedas soltar y hacer lo que quieras, sino es un camino que simplemente te lleva de una manera y hacia un destino, que es el vivir en triunfo. Cristo no solamente vino a salvarnos para ir al cielo cuando tu cuerpo físico falle y deje de vivir tu cuerpo físico, sino también para hacernos prosperar y hacernos triunfar aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde necesitamos tanto ser sanos como ser prósperos o ricos y estar también libres de todo mal aquí en la tierra. No necesitamos estar libre del mal en el cielo, porque en el cielo ni siquiera hay mal. Entonces aquí en la tierra es donde se necesita que nosotros recibamos el conocimiento de Dios para que podamos vivir en su conocimiento, que es ese camino estrecho y difícil de llevar, porque no se trata de lo que tú quieras, de lo que se te antoje o de caer en las tentaciones que te presente Satanás. Se trata de obedecer a Dios y punto. Punto. Dios es demandante, Dios sí es demandante, Dios sí es exigente en el sentido de que vete por esta, o sea, derechito, vete por la derecha, vete por derechito y vas a ser bendecido en todas maneras, en todas formas, en todas formas. Y la inteligencia del ser humano se mide de esta manera. Hay gente que dice, no, yo prefiero pasármela suave o llevármela tranquila o hacer lo que se me da mi gana o aprovechar lo que se me presente, no sé, en lugar de hacer como dice Dios. No es fácil, pero es lo que más te conviene, porque en el momento de las crisis, pues lo que más te conviene es estar con Dios y que Dios esté contigo. En el momento de la pandemia, lo que más necesitabas era que estar con Dios para que Él pudiera estar contigo. Entonces, ¿de qué depende? De cómo estás con Dios. En el momento de los ataques, necesitas a Dios. No necesitas tu criterio, no necesitas tu inteligencia. Solamente Dios te libra de aquello que tú no te puedes librar. Por eso Dios es perfecto. Y por eso su gracia se perfecciona en nuestras debilidades, porque donde nosotros somos débiles y nosotros ya no nos podemos cuidar, ya no nos podemos librar del mal, ahí es donde, si estamos bien con Dios, Dios nos libra, Dios nos libra. Y dice su palabra, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor es conmigo, Dios es conmigo. Entonces, ese es el propósito de este discipulado, que tú aprendas verdaderamente a vivir con Dios, a estar en Cristo Jesús, para que tú, teniendo ese conocimiento, vas a andar como es digno del Señor. Como dice Colosenses capítulo 1, que andemos con gozo, dando gracias al Padre que nos ha librado del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y andar como es digno del Señor es andar sano y andar próspero. No está hablando nada más de portarnos dignamente como hijos de Dios. No nada más está hablando, porque aquel que está en pobreza, aquel que está en enfermedad, no está teniendo una vida como es digno de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué chiste o qué significado o qué bendición tendría ser hijos de Dios si vivimos en pobreza, si vivimos en penurias, si vivimos en angustias? ¿En dónde está la paz de Cristo que vino a dejar a tu vida? Porque Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto significa, te voy a dejar esa paz. ¿Por qué? Porque vas a tener salud y vas a tener prosperidad. No hay nadie que enfermo o pobre tenga paz. No lo creo, porque va a estar preocupado qué comeré hoy o cómo sanaré de esta enfermedad. Parte de la paz que
de la paz que Cristo nos provee es esa provisión. Y hay gente que puede decir eso no es cierto. La Biblia dice que si tú no le puedes decir a alguien, ve en paz, y estás viendo que tiene hambre y no le das un pan, que tiene una necesidad y no le ayudas. No puede ser un cristiano que ve en paz y esto y el otro, y no le bendigas con algo que supla su necesidad. Entonces, si Dios nos dice eso, es porque Él tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, está diciendo, les voy a dar todo para que ustedes vivan en paz, para que ustedes estén en esa paz. Si tú eres papá y tú eres mamá, tú no puedes pretender que tus hijos estén en paz sin darles de comer, sin darles lo necesario para que estén en paz. Proveerles del amor, y tenemos que entender una cosa, el amor es dar. ¿Y qué se da? Se da provisión, se da dinero. Cuando tú amas, tú regalas cosas, tú das dinero. Cuando tú amas una obra, le das dinero a esa obra. El dinero es el amor en acción de Dios. Tenemos que entender eso, porque si tú no lo crees, nunca lo vas a recibir. No te va a llegar. Simple y sencillamente porque a lo mejor a ti te hicieron creer que el dinero es malo. Y no es malo. El dinero es de Dios. Que alguien lo use para cosas malas, ya dará cuenta de eso. Pero bueno, continuando con nuestro discipulado, continuando con nuestra clase, estamos en el punto de cómo conocer a Dios. Cómo conocer a Dios. Queremos hoy ver este tema. Recuerden que estamos en la clase número 3, que se trata de cómo desarrollar su relación con Dios, y ya vimos lo que las escrituras dicen acerca de Jesucristo, ya vimos lo que las escrituras dicen acerca del Espíritu Santo. Hoy entramos en este punto que es cómo conocer a Dios. Haga lo que Enoc hacía, haga lo que Enoc hacía, vaya. Enoc fue un hombre que conoció a Dios. Fíjese bien, conoció a Dios. La clave está en conocer a Dios. Esto es vital. Esto es vital, y por eso no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Y conocer a Dios es cuando tienes una relación con Él. Es la mejor manera de conocer a Dios. Por eso Colosenses 1 dice que lo que el Espíritu Santo está orando por nosotros es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque conociendo la voluntad de Dios, conoces a Dios. Tú quieres conocer una persona, ve con qué voluntad hace las cosas. Quieres conocer a alguien, ve con qué voluntad hace las cosas. Cuando yo quiero conocer si alguien en el ministerio es confiable para empezar a darle algún encargo, una responsabilidad, o incluso un ministerio del ministerio, veo cómo hace las cosas, observo mucho cómo hace las cosas, porque el cómo hace las cosas habla de su voluntad y su corazón. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, y los frutos es el resultado de cómo hacen las cosas. Si tú haces las cosas bien, tú tienes buenos frutos, y eso hablará bien de ti. ¿Por qué? Porque con eso te estamos conociendo. Si van y hacen las cosas ahí más o menos, no son dignos de confianza, todavía. Entonces, por eso Dios dice que Él quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, para que andemos como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Primero conoces la voluntad de Dios, y a través de la voluntad de Dios empiezas a andar como es digno de Él, y eso te lleva a el conocimiento de Él. Conoces la voluntad de alguien, entonces eso te llevará a conocer a ese alguien.
Y esto es lo que dice Colosenses 1, y por eso es que tenemos que conocer a Dios. Voy a poner otro ejemplo, no solo el de Enoc. Otro hombre que conoció a Dios fue el rey David. El rey David conoció a Dios de tal manera, tenía una relación con Dios de tal manera, y todos sabemos la historia del rey David, y el rey David en sus peores momentos podríamos decir que fue el peor de los hombres. O sea, él mandó a asesinar, mandó a la muerte a su mejor amigo, a un amigo. ¿Para qué? Para quedarse con su mujer. Fíjate, o sea, eso no es como decir se robó un pan, no, fue algo serio. En sus peores momentos podemos decir que fue de los peores hombres, pero en sus mejores momentos fue de los mejores hombres de Dios. Porque él se arrepintió, se puso a cuentas con Dios y siguió caminando en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué David hizo esto? Porque él conocía a Dios. ¿Y cómo conoció Dios a David? Porque pasó mucho tiempo a solas. Cuando fue pastor de ovejas, él pasó mucho tiempo a solas. Y es una maravilla estar a solas. Cuando sabes estar a solas y sabes dirigir tu vida hacia el pensamiento de Dios y dirigir tus pensamientos a los pensamientos de Dios, eso es una de las más grandes bendiciones. Cuando David conoció a Dios fue cuando David pudo hacer su corazón conforme al corazón de Dios. Y eso lo dice la Biblia. Dice la palabra que Dios dio testimonio de David y Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Eso son palabras mayores. Ahora, ¿qué piensas hacer tú cuando sabes eso? Cuando yo leí eso, ¿sabes qué? Yo dije, si David hizo eso, yo también lo puedo hacer. Yo también quiero que Dios diga que ha hallado a Paulino, varón, conforme a su corazón. Porque si Dios pudo decir eso de David, por cómo fue David, entonces nosotros también podemos hacer que Dios diga eso de nosotros si hacemos como lo hizo David. Y obviamente me refiero a el convertirse él en un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, es importante que así como Enoc y David, nosotros también conozcamos a Dios. Ahora, ¿quieres conocer a Dios al pie de la letra? Observa a Jesucristo. Observa a Jesucristo. ¿Dónde? En los evangelios. Observa a Jesucristo en los evangelios. Observa a Jesucristo en las epístolas. Observa a Jesucristo en el Apocalipsis. Pero más específicamente observa a Jesucristo en los evangelios. Porque Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es Dios en acción. Jesucristo es Dios aquí en la tierra. ¿Entiende eso? Jesucristo es Dios aquí en la tierra. Jesucristo es Dios hecho hombre para mostrarse y exhibirse y darse a conocer a los hombres. Por eso él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así es que quieres conocer a Dios, observa a Jesucristo. Si Jesucristo no dio enfermedades, el Padre tampoco las da. Si Jesucristo no castigó a nadie, el Padre tampoco lo hace. Si Jesucristo hizo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo, Dios también lo hace. Si Jesucristo dio de comer a todo el que necesitaba y prosperó a todo el que necesitaba, Dios también lo hace. Así es que es importante. De hecho, los mejores hombres son aquellos que conocen así a Dios. Los que creen que Dios castiga son los más crueles hasta con su familia, porque castiga a su familia, castiga a su esposa, castiga a sus hijos,
con una forma totalmente inadecuada, que lejos de ser una disciplina que eduque con amor, no, aplica castigos que laceran, que lastiman. ¿Por qué? Porque eso es lo que conoce él de Dios. Y son mentiras. Conoce mentiras que han inventado muchas religiones que no tienen nada que ver con Dios. Muy bien, entonces, Enoc fue un hombre que conoció a Dios. Se menciona solo pocas veces en la Biblia, pero cada uno de nosotros puede seguir su ejemplo. Su nombre significa consagrado. Enoc significa consagrado. Enoc se consagró a Dios y observemos las Sagradas Escrituras para ver lo que Enoc hizo para conocer a Dios. Vamos primero a Génesis 5:24. Génesis 5, verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó, porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjate nada más que increíble, ¿no? Que Dios le llevó. O sea, de Enoc nomás se encontraron ni su cuerpo. Ni su cuerpo, eso está tremendo. ¿Qué es caminar con Dios? Porque esto nos puede poner en problemas, ¿no? Ok, Enoc caminó con Dios, pero pues yo también quiero caminar con Dios. Entonces, ¿cómo le hago? Hebreos 11:5 también menciona a Enoc. En Hebreos 11:5 puedes ver ahí que dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Dios se lo llevó, no murió, no murió. Y aquí quiero aprovechar también para hacer un paréntesis que también me interesa mucho aclarar esta mentira con el mundo. Acuérdense que nosotros somos un ministerio que, número uno, nuestra misión y visión es dar a conocer verdaderamente a Dios, limpiar la imagen de Dios, porque la imagen de Dios ha sido muy manchada, muy acusada y muy blasfemada cuando decimos que la pandemia es una obra de Dios porque está enojado con el pecado del mundo. Esa es una blasfemia. Dios no castiga con enfermedades y Dios no produce esas calamidades y esos males. Eso lo produce nada más Satanás, y lo dice claro el libro de los Hechos 10:38. 10:38, ahí dice: Jesucristo hace bienes y sana, y el diablo oprime con males y con enfermedades. Males y enfermedades oprime Satanás, Jesucristo hace bienes y sana. Así es de que tenemos que limpiar la imagen de Dios, porque además quien no tiene la verdadera imagen de Dios no puede creer. Aunque quiera creer, no puede creer, ni podrá creer nunca. ¿Por qué? Porque tiene una mala imagen de Dios. Y una mala imagen de Dios es cuando la gente cree que alguien se murió porque Dios se lo quiso llevar. No, nadie se muere porque Dios se lo quiso llevar. Dios se lo llevó, sí, pero porque se murió. Y se murió siendo cristiano, por eso Dios se lo llevó al cielo, si no, tampoco se lo lleva. Solamente los que son cristianos, que son salvos, porque creyeron en Jesucristo como su Señor y su Salvador, es que Dios se los lleva. Pero Dios no dice: ay, ya me quiero traer a fulano. Y entonces Dios manda que se muera para que Él recoja su espíritu y su alma. No, eso es una blasfemia. Y hay que tener cuidado con eso. Y sin embargo, ¿cuánta gente dice: es que Dios se lo llevó? Es que Dios ya lo quería. Dios quería un angelito más. Para empezar, no tenemos nada que ver con los ángeles. Nosotros somos hijos de Dios. Y los ángeles fueron creados por Dios para servir a Dios y a los hijos de Dios. Tenemos que entender eso. Y si quieres saber más, inscríbase al Instituto Bíblico. Ahí tenemos esa materia que se llama Ángeles y Demonios. Y ahí enseñamos.
en el Instituto Bíblico, Plan Formación. Entonces, regresando al punto, la gente se muere porque es la consecuencia de la maldición que Satanás inyectó al planeta por el pecado de Adán y Eva. Por la causa de Adán, por el pecado de Adán, fue maldecida y maldita la tierra por Satanás. Por causa de él, lo dice Génesis, por tu causa la tierra será maldita. El diablo pudo maldecir la tierra por el pecado de Adán y de Eva. Entonces, Dios se lleva a la gente cuando son salvos y mueren. ¿Sí me expliqué? Entonces, Dios se lleva a alguien porque murió, pero el plan de Dios original es que tengamos vida eterna. Por eso mandó a Cristo, por eso vino en forma de hombre, en forma de Cristo, para que darnos la vida eterna. Y en su segunda venida nos va a regresar nuestro cuerpo que murió por la maldición de Satanás, nos va a regresar nuestro cuerpo ya glorificado y para vivir eternamente otra vez en nuestro cuerpo. Pero eso no quiere decir que nuestro espíritu y alma va a morir, no. Esa se va a ir al cielo en el momento que tu cuerpo falle. Y vas a saber quién eres y dónde estás y con quién estás y si ya murieron familiares tuyos los vas a identificar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, antes de que él muriera físicamente, Dios se lo llevó. ¿Para qué? Para que Enoc no viera la muerte de su propio cuerpo. Fíjate bien. Qué tremendo. Qué tremendo. O sea, dices tú, ¿qué clase de hombre era este? Dice, y no fue hallado. Lo que decía yo hace un momento. No fue hallado. Enoc no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ese testimonio está en Génesis 5 del 21 al 24, donde acabamos de leer. Génesis 5 del 21 al 24. Entonces, esto es muy interesante porque, fíjese bien, dice Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto con Enoc? Porque Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. La pregunta es, ¿qué hacía Enoc? Enoc caminó con Dios. Ahora, ¿qué es caminar con Dios? Es que todo lo que hagas, en todo lo que hagas, Dios esté presente. Ok, ¿y cómo hago que Dios esté presente en todo lo que hago? Es muy sencillo, invócalo. ¿Cómo invoco a Dios? Muy sencillo, piensa en Él, llámalo. Cuando yo abro los ojos en la mañana, lo primero que hago es, papá, buenos días. Dios mío, buenos días. Dios santo, te amo, gracias. Qué bello día, aunque nada más estoy viendo la luz que pasa, alcanza a pasar entre las cortinas y la pared ahí, porque están cerradas las cortinas y el poquito, la poquita luz que se ve ahí, ahí veo yo y veo que ya hay luz y eso, o a veces que despierto antes de que amanezca y me paro y me asomo en el balcón y empiezo a ver que empieza a amanecer y digo, wow, gracias Padre. Lo primero, invocar a Dios. Uno invoca a Dios con el pensamiento, uno invoca a Dios con el sentimiento, con la emoción, las emociones que son buenas, agradables y perfectas, como específicamente muy importante el agradecimiento. Quien vive agradecido también es una característica de los que pueden creer. Acuérdate, Cristo dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y una característica de los que tienen
los que pueden creer es el agradecimiento. Ese estado de permanente y presente todo el tiempo de agradecimiento. El que se está quejando del gobierno, del vecino, del jefe, de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, el que se está quejando de todo, el que se está quejando de las noticias, el que se está quejando de qué feo está ya la situación y todo eso, ese no puede creer, porque no tiene el sentimiento correcto en su corazón para que su corazón pueda creer, porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero un corazón descompuesto con quejabanza, en lugar de alabanza y gratitud a Dios, no puede creer. Y es gente miserable, inconsciente, que no sabe que lo es, pero vive atrapado en eso, vive atrapado en esa trampa de Satanás. Por eso hay que saber escoger hasta las amistades, porque te pueden contaminar y te pueden dañar de una manera impresionante. Y si tienes familiares que tú no escogiste y son así, pues pon distancia de por medio. Yo lo hice y no pasa nada. No pasa nada. Yo puse distancia de los familiares que tengo que son así, piensan así y hablan así. No era bueno para mi vida ni para mis hijos y gusto en verte y hasta ahí, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque si yo convivo con ellos no puedo caminar con Dios, porque no puedo tener los sentimientos correctos para que Dios esté aquí conmigo. Y no solamente aquí conmigo, dentro de mí, siendo templo de Dios. Recuerda que somos el templo de Dios, pero eso no quiere decir que Dios esté dentro todo el tiempo. Tú puedes sacar a Dios cuando tienes un resentimiento, un rencor, una queja, cuando dices algo que no debes de decir. Él se aleja, ¿por qué? Porque es pecado y Él no puede estar en presencia del pecado. Por eso cuando Satanás, siendo Luzbel, iba a pecar, Cristo, Dios ya no estuvo presente. Ya no estuvo presente ahí. Por eso el que lo echó del cielo fue el arcángel, no él. Porque él no puede estar en presencia del mal. Entonces, cuando tú practicas maldad en tu corazón, o sea, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, no estás caminando con Dios, Él no puede estar contigo. Eres un mal templo, eres un mal ambiente, eres un mal estado para Dios. Entonces, todo esto es lo que hace que camines con Dios o no camines con Dios. Que tú lo invoques y lo hagas presente en tu vida todo el tiempo. Cuando tienes algo que resolver y no lo resuelves, eso es malo, porque no estás siendo un correcto ambiente para Dios. Así es que eso es lo que significa caminar. Caminar también, como dice ahí, que no caminó con Dios, se refiere a que fue compañero. Tú caminas con quien te gusta caminar, caminas con quien es amigo, con quien es compañero, caminas con quien tiene un compañerismo contigo y eso es lo que hace que Dios esté contigo, porque tú caminas con Él. ¿Por qué? Porque un amigo que quiere caminar contigo busca ser agradable para ti. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, ¿qué te parece si vamos a caminar? Yo tengo un amigo que me habla para que vayamos a caminar al bosque y nos vamos a caminar al bosque. Y bueno, no tanto caminar, primero en bicicleta y ahora en moto, pero nos vamos al bosque, al cerro, al monte. Y siempre estamos los dos tratando de agradarnos el uno al otro. Nos decimos bendiciones, nos contamos cosas del trabajo, de la iglesia, me pregunta, le pregunto, hay un interés, hay una coinonía, hay
amiguismo o compañerismo o así, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú también? Trabajando, pues yo también, que tengas un padre día, tú también, bendiciones. Entonces, para caminar con Dios se necesita tener un comportamiento de compañero y amigo, ¿verdad? También con Él, la Biblia dice que también nos hagamos amigos de Dios, no solamente hijos, sino también amigos de Dios. Entonces es importante entender esto. ¿Sale? Significa compañerismo estrecho con alguien que es su amigo. Eso es caminar con alguien, eso es andar con alguien. ¿Sí? Caminar significa tener un compañerismo estrecho con alguien que es su amigo. Entonces, te metes al baño y sigues platicando con él, bajas a desayunar, platicas con tu familia, eso, pero después sigues platicando con él y cuando platicas con tu familia, tú sabes que él está. Y estás diciendo cosas bonitas, cosas padres, esto, lo otro, porque sabes que él está. Y si se te sale algo que no debas de decir, pues le pides perdón, perdón Señor, no debí decir eso, lo siento. Y él sigue. ¿Por qué? Porque ve que te diste cuenta que estuviste mal. Y dice, ok, no te preocupes. Y eso te lleva cada vez a hacerlo menos, desde luego. La práctica de lo bueno te va a hacer maestro de lo bueno. Entonces, es importante que entendamos caminar con Dios. Sales a trabajar y vas, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué agenda tienes para mí hoy? ¿Qué me recomiendas hacer? O, Señor, vamos por clientes, mándame clientes. Yo creo que tú me puedes traer clientes. Y claro que crees porque puedes creer, porque tienes una amistad con Él, porque tienes un compañerismo con Él. La gente que va a la iglesia una vez al mes, pues le cuesta mucho trabajo creer, porque ¿cómo puedes creer en alguien con quien no tienes una relación? Es que es como cuando necesitas algo y dices, ay, fulano lo tiene y él me lo podría dar, él me podría ayudar. Y dices tú, pero ¿cómo le hablo nada más para pedirle eso? ¿Verdad? Si no le he hablado para saludarlo. Obviamente no puedes creer, no puedes hablarle a ese amigo para pedirle algo. ¿Por qué? Porque no tienes un compañerismo con él que dé la confianza que significa con fe, confiar, con fe, confianza, con fe en una relación para pedir y que, claro, te lo doy, aquí está y no te preocupes. Pero cuando tienes compañerismo, no, oye, préstame esto, no, sí, préstame lo otro, sí. Yo conocí unos amigos que se prestaban hasta a los pantalones, los tenis. Oye, voy a ir a una fiesta, vamos, órale. Oye, ¿te vas a llevar tu camisa tal? No, no, me voy a llevar otra. Préstamela, ¿no? Yo sí, ahí sí, como que no le entro mucho, ¿no? Bueno, se la regalo, pero eso es compañerismo, tener la confianza. Entonces, ¿por qué tienes la confianza? Porque hay compañerismo. Caminas con ellos, caminas con ellos, o andas en moto con ellos, como quieras. Pero ese es el punto. Caminar significa un compañerismo estrecho con alguien que es tu amigo. ¿De acuerdo? Hebreos 11:5 ya lo vimos ahí. Dice también que no fue traspuesto, no fue recogido por Dios para que ni siquiera muriera su cuerpo. Obviamente Dios lo recogió con todo y el cuerpo, y en el momento que entró Enoc al cielo con todo su cuerpo, en ese momento su cuerpo fue glorificado, como va a ser nuestro cuerpo glorificado para que estemos ya en la presencia de Dios cuando Cristo nos regrese en nuestro cuerpo, si es que nuestro cuerpo muere,
y repito, muere a consecuencia de la muerte que entró al planeta por la maldición de Satanás. ¿Qué pensaba Dios acerca de Enoc? Vamos a ver otra vez qué pensaba Dios acerca de Enoc. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Agradó a Dios, agradó a Dios. Una manera de caminar con Dios y tener compañerismo con Dios, amistad con Dios, una relación estrecha, íntima, es que tú realmente estás preocupado y ocupado por decir y hacer, pensar, sentir lo que le agrada a Dios, lo que le agrada a Dios. Y si todo el tiempo estás agradando a Dios, Dios dice, oye, me gusta estar contigo. ¿Has tenido algún amigo así o alguna amiga X, donde que te gusta estar con él o con ella porque es padre? Mi mejor amiga es mi esposa y me encanta estar con ella, y gracias a Dios Dios es tan bueno que nos ha permitido esa bendición de estar prácticamente el 99% de nuestro tiempo juntos, y quizá el 99.99. Y es padrísimo estar juntos, ¿no? Y yo no entiendo cómo hay matrimonios de esos que necesitan descansar el uno del otro. Pero bueno, entonces, ¿qué opinaba, qué pensaba Dios acerca de Enoc? Que le agradaba, que le agradaba. Eso era lo que Dios pensaba de Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc agradaba a Dios y por eso lo traspuso, por eso dijo, yo no quiero que ni siquiera tú veas morir tu cuerpo, ni siquiera quiero eso, Enoc, ni siquiera tengo un compañerismo contigo, así es de que vente para acá con todo y cuerpo. ¿Sale? Entonces es muy importante entender este punto. Dele el primer lugar a Dios. Esto es importante. Para que tú empieces a tener una relación con Dios, empieza a darle a Dios el primer lugar en tu vida, en todo. Haz de cuenta eso, o sea, figúrate, piensa, imagina, cree que Dios es tu amigo que está aquí todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, empiézate a ser consciente de tener la conciencia de que Dios está aquí, y ten la conciencia de estar consciente de que Dios está aquí. Y eso te va a ayudar a no pecar, a ya no quejarte de lo que no te debes de quejar. Aunque tengas razón para hacerlo, eso no quiere decir, o sea, si tú quieres razones para quejarte de alguien, Satanás te va a dar 1000 al día. Y entonces vas a estar obedeciendo a Satanás, no a Dios. ¿Cómo pretendes que Dios camine contigo? ¿O cómo pretendes caminar tú con Dios si tienes 1000 razones para quejarte y con justa razón te estás quejando y quieres que Dios esté ahí? Por favor, hay que ser muy ingenuo o muy ignorante para creer eso. Qué bueno que dejamos de ser ignorantes oyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pensaba Dios acerca de Enoc? Que lo agradaba. Él me agrada. Enoc todo lo que hacía era agradar a Dios. En su trabajo, agradar a Dios. En su familia, agradar a Dios. Todo el tiempo, agradar a Dios. Si tú vendes, trabajas, cocinas, lavas, lo que sea, hazlo con Él, platicando con Él, agradándole a Él, repasando las clases, las oraciones, las palabras de Dios, etcétera, etcétera. Dale el primer lugar a Dios. Podemos vivir una vida agradable a Dios como Enoc, haciendo lo mismo que Él. Enoc
le dio el primer lugar a Dios en su vida. Cada día tenemos que tomar decisiones y responsabilidades de enfrentar. Cada día nos damos cuenta o no, hay deberes que son una prioridad y siempre con Dios. Siempre con Dios. Tienes deberes, son prioridad, pero siempre con Dios. Tienes cosas que hacer, sí, pero siempre con Dios. Tienes que ir a trabajar, sí, pero ve con Dios. Llévate a Dios. Oye, voy a trabajar. Si estás haciendo tu trabajo, Dios, ¿cómo le hago aquí? Ayúdame que esto salga bien, que esto salga perfecto. Y estás platicando y meditando en su palabra y estás haciendo y luego te das cuenta que no supiste ni cómo hiciste las cosas, pero te quedaron perfectas. Te funcionó, te resultó, se arregló, todo estuvo bien. Esa es la capacidad de hacer milagros. Tienes la capacidad de hacer milagros, ¿por qué? Pues porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, su bendición también, su poder también, su sola presencia trae salud y bendición, prosperidad, riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa lista de prioridades diarias que tienes que hacer, tienes que darle el primer lugar a Dios. Sabemos que todos tienen prioridades y sabemos que tú tienes prioridades todo el tiempo, todos los días, todo el día. Pero ¿qué lugar le das a Dios dentro de esas prioridades? Tienes que hacer algo. Ay, tengo que ir al banco. Sí, ¿qué lugar le das a Dios en eso? La gente común y corriente separa a Dios de todas sus actividades. La gente común deja a Dios en la iglesia. La gente común no puede ser el templo de Dios. ¿Por qué? Porque deja a Dios en la iglesia. Los domingos. Nada más. Va a la iglesia a ver a Dios y Dios quiere ir con ellos y no, tú te quedas aquí porque yo voy a pecar. Yo voy a decir cosas de mi mal corazón. Yo voy a mentir. Yo voy a adulterar. Por lo menos la palabra o las cosas para manipular una situación, una circunstancia en tu familia, en tu trabajo. Entonces, como tú vas a mentir, adulterar, te vas a quejar, vas a decir palabrotas con un mal corazón, entonces dejas a Dios en la iglesia. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No, prefiero en lugar de hacer esas cosas, que Dios me acompañe, que Dios esté conmigo, tener una relación con Dios, hazte consciente y ten conciencia de que Dios está. Y eso te va a ayudar a ser un mejor cristiano, no solo por lo que vas a empezar a hacer y no solo por cómo te vas a empezar a comportar, sino vas a empezar a ser un mejor cristiano porque vas a ser más bendecido. Los mejores cristianos son los que son más bendecidos, son los que obtienen respuesta a sus oraciones, son los que oran sabiendo que van a tener respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque saben que Dios está ahí. Los domingos estoy enseñando de esto, el que ora creyendo que su oración no va a ser contestada ni la va a oír Dios, es por eso, porque sabe que Dios no está. ¿Por qué? Porque Él ocupa otras cosas, se porta de otra manera en el que Dios no está. ¿Qué lugar ocupa Dios en tus prioridades diarias? Colosenses 3, 1, 2. Bueno, antes de eso, hablando de qué lugar ocupa Dios, Mateo 6:33. Mateo 6:33, todos hemos oído ese versículo, saben que me encanta. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Conoces a cristianos que están orando por prosperidad, están orando por dinero, están orando por riqueza, están orando por salud, están orando por todo ese tipo de cosas? Yo me pregunto, ¿por qué tienen que orar por las cosas que pueden venir a su vida por añadidura?
Mateo 6, léanlo completo, pero Mateo 6 habla, ¿no? Si las aves no se preocupan por qué van a comer y los lirios del campo no se preocupan por qué van a vestir, ¿por qué se preocupan ustedes? No Dios les dio ya la vida eterna y no Dios les ha dado junto con la vida eterna todas las cosas. Y ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como tú te puedes vestir por ser cristiano y por ser hijo de Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es buscar primeramente su compañía, primeramente su gobierno. Reino de Dios no se refiere al tercer cielo, no se refiere a un lugar geográfico o un lugar ubicado en el espacio. El reino de Dios se refiere a el gobierno de Dios. Busca el gobierno de Dios. Busca qué va a gobernar Dios en tu vida hoy. Busca qué dicta Dios que hagas hoy. Busca qué quiere Dios que hagas hoy. Bueno, pues no quiere que pelee, no quiere que odie, no quiere que me resienta, no quiere que me queje, no quiere que escupa para arriba. Eso es faltar el respeto a las autoridades. Y aun cuando tengas razones para hacerlo, si lo haces, desgraciado eres. Tú te estás desgraciando. Porque las bendiciones vienen a tu vida aun cuando respetas a las autoridades cuando no se lo merecen. Ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque Dios ve que te has ganado el derecho a ser bendecido. Y más si una autoridad cometió una injusticia contigo, busca primeramente el reino de Dios y su qué, y su qué, y su qué, y su justicia. Así es que cuando tú respetas a todas tus autoridades, porque eso es lo que dicta el gobierno de Dios, honra a tu padre y a tu madre, es respeta a tu madre y a tu padre. Obedece a todas tus autoridades porque fueron puestas por Dios. Que ellos se equivocan, que ellos se corrompen, que ellos hacen de las suyas, es su problema. Pero si tú las honras, si tú te cuadras, Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y su justicia dice, hónralos, respétalos, cuádrate, obedece. Y si ellos se pasan, gloria a Dios, porque si alguien comete una injusticia contigo, Dios te va a hacer justicia y te va a bendecir. Cuando han cometido una injusticia conmigo, yo digo, bien, excelente, porque esto va a hacer que mi papá me consienta más. Y así es. Y así es. Cualquier padre hace eso con sus hijos cuando cometen injusticias con sus hijos. Esto es muy importante que lo entiendas porque por eso dice la palabra de Dios que tu justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, cada vez que tú te haces justicia, quejándote, criticando, chismeando y hablando mal de tus autoridades, todas las que tienes en México porque vives en México, por decir algo, pues lo único que estás haciendo es echarte encima inmundicia. ¿Por qué? Porque tú te quejas creyendo que estás haciendo justicia. Tú te quejas y hablas mal de ellos por un concepto de justicia que hay dentro de ti. Pero Dios dice, ¿qué crees? Que tu justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces cada vez que tú te quejas, chismeas o hablas mal de alguien, lo único que estás provocando es echarte encima inmundicia. Tu propia inmundicia que tú te estás produciendo. Luego entonces, pues no te va a ir nada bien.
luego entonces no vas a poder creer. Por eso dijo Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzgáis, seráis juzgados. Cuando tú juzgas a alguien, esa varita que ya creaste para juzgar a alguien, con esa varita te vas a pegar tú. Y como traes una varita en la mano que también te pega a ti, no puedes creer. Porque si ellos no merecen por tu juicio, ¿por qué vas a merecer tú que juicias o juzgas? Nada más es cuestión de usar la inteligencia espiritual. Y esto es lo que no te deja tener una buena relación con Dios. Eso es lo que estamos estudiando, cómo desarrollar una buena relación con Dios y estamos en el punto de cómo conocer a Dios. Entonces, esto es importante, ¿sale? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Dale el primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Todas las cosas buenas vendrán por añadidura. Lo que vas a comer y lo que has de vestir. Tu casa es parte del vestido, tu coche es parte del vestido. Tú te puedes vestir con una ropa, no voy a decir humilde porque humilde no significa pobre, con una ropa pobre o te puedes vestir con una ropa muy rica. Y dijo Cristo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como te puedes vestir tú. Lean, ese es el contexto del texto. A Dios le gustan las cosas buenas, el cielo tiene las calles de oro y las casas de piedras preciosas. Dios es ostentoso. A lo mejor no nos conviene a nosotros ahorita ser ostentosos por la situación, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes. Cristo nos enseñó también eso. Pudiendo dar un cordero, dieron una paloma en las fiestas de Pascua, precisamente porque los romanos estaban viendo a ver quién daba cordero para robarle. Entonces, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué nos dice Mateo 6:33 que debemos de buscar primero? Su reino y su justicia. Eso cuando dice su justicia está diciendo que nunca busques tu propia justicia. Tienes amistades o familiares que te hablan y tú les platicas, oye, fíjate que esto, que el otro, y luego te dicen, no, pero ¿cómo? No te dejes, no esto, no lo otro, no aquello, y te amarran navajas contra otras amistades o contra otros familiares. Esa es su justicia. Y que te están sembrando en tu corazón para que tú te hagas tu justicia. Recuerda que hacerte justicia y buscar tu propia justicia, que es como trapo de inmundicia, es echarte encima inmundicia y no dejar que la justicia de Dios venga a tu vida. Y si tú no dejas que la justicia de Dios venga a tu vida, no vas a ser sano y no vas a prosperar, porque la justicia de Dios es precisamente para sanarnos y prosperarnos. No es para darnos enfermedades, no, Dios perdona. A veces dicen, es que si estás en pecado Dios no te sana. Los leprosos que sanó, todos ellos eran pecadores y Cristo los sanó, pero sí les dijo, no peques más, no peques más. Entonces, no peques más. Y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así vas a empezar a tener una relación verdadera con Él. Hay gente que presume que tiene una relación con Dios, pero no la tiene. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, eso es lo que dice Mateo 6:33. ¿Qué debemos buscar primero? Su reino y su justicia. ¿Cuál es el resultado de poner a Dios en primer lugar? ¿Cuál es el resultado de poner a Dios en primer lugar? Que todas las cosas van a venir a nuestra vida por añadidura.
ni siquiera tienes que orar por sanidad, ni siquiera tienes que orar por prosperidad. Si estás en el reino de Dios, porque buscas primeramente el reino de Dios, oír su voz y hacerla, eso es buscar el reino de Dios, es buscar el gobierno de Dios en tu vida. Y buscar el gobierno de Dios en tu vida es qué dice Dios que haga en esto, en aquello, en lo otro, etc. Y hacer eso es lo que va a traer a tu vida sanidad, prosperidad, y ahí es donde se cumple la paz os dejo, mi paz os doy. Porque tienes todo, estás sano, puedes vivir en paz. No tienes nada de qué preocuparte. Ahí está la paz de Cristo. Cuando tú no tienes nada de qué preocuparte, ni de ninguna enfermedad, ni de ninguna situación económica, material o de comida, es cuando se cumple la palabra de Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y por qué se cumple? Porque tú buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como buscaste el gobierno de Dios en tu vida, y haces en tu vida día a día lo que Dios manda, lo que Dios gobierna, lo que Dios dicta, Él te hace justicia. Y en su justicia todo viene por añadidura. Ni siquiera hay que pedir. Ni siquiera hay que pedir. Él te añade y te añade y te añade y te añade y te añade. Los dejo con eso. Mucha tarea y gloria a Dios. Es mejor saber que no saber. Recuerda que el pecado más grande del hombre después de no creer en Cristo es la ignorancia. Por falta de conocimiento. No fue por falta de oración. No fue por falta de ayuno. Eso no resuelve verdaderamente las cosas. Fue por falta de conocimiento, por lo que el pueblo de Dios perece, falla o es vencido. Dios los bendice y yo también. Nos vemos la próxima.